a profundizar, van a hallar la gran verdad, que esta verdad no es mía, esta verdad es del eterno y sabio Yeshua. Amén. Gloria le doy yo a él. Saludo a los vecinos de al frente, que obviamente lo que la hermana Kelly les comentaba, de que nosotros recibimos una bendición de parte de lo alto. Ustedes se acuerdan lo que yo dije hace 15 días prácticamente, que dije que el micrófono se nos dañó, y dije yo, el Eterno nos va a regalar un micrófono. Amén. Amén. Y nos lo regaló. Véalo, aquí está, y mucho mejor del que teníamos. Mucho mejor. Entonces, por la misma razón, a la persona, a los seres humanos que ellos llegaron y intervinieron para esto, que el Señor los bendiga a ellos rica y abundantemente. Amén. Pero también, como el Señor los está bendiciendo y los va a bendecir, esto solamente no es bendiciones que uno recibe aquí en la tierra. Las bendiciones son buenas y son agradables para nuestra vida, pero cada uno de ustedes y mi persona debemos de buscar de esta salvación tan grande. Amén, amén. La salvación tan grande sí nos sirve para la vida eterna. Amén. Gloria le doy al Maestro. Hablamos ahí en nuestras Biblias, en el libro de Juan 5, 39 y 40. Abrir nuestra Biblia ahí en Juan 5, 39 y 40. Que a la letra nos dice lo siguiente. Voy a leerle suave y detenidamente. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Le repito este versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Gloria le doy al que vive. Amén. Gloria le doy al que vive. ¿Por qué? Nosotros, toda la raza humana, debemos nosotros de tratar de buscar de aquel que nos ha creado y aquel que ha creado todo. Amén, amén. Para que de ahí dependa toda nuestra salvación tan grande. Amén. Amén. Depende toda la salvación tan grande si uno obedece. Uno no se irá para el sitio de condenación eterna. Y entonces, yo entrando un poquito en el tema, voy a hacer una pregunta ahí para todos los oyentes y todas las otras personas, que no lo van a tomar a malo, sino que métanse esto a la mente, métanse esto a la memoria, métanse esto al disco duro de cada uno de las personas que están en diferentes o X o Y denominación. ¿Sí me hago entender? Porque hay muchas denominaciones que esas denominaciones están predicando lo que la Biblia enseña. ¿Sí me hago entender? Y ahí hay un error. Hay un error. Ahorita yo, entrando un poquito más, voy a comenzar a decir. ¿Por qué muchas denominaciones afirman que Jesús es Dios? ¿Por qué muchas denominaciones afirman que Jesús es Dios? ¿Sí me hago entender? Que Jesús es Dios. Hay muchos de ellos que a ese nombre de Jesús lo tienen, que Él es Dios, pero que murió fue la carne. Y entonces el cuerpo, el espíritu, ¿quién es? ¿Sí me hago entender? Que murió fue la carne. Y están diciendo aquí que es Dios, o sea, el eterno. ¿Sí me hago entender? Y hay otros que aún son trinitarios, otros dualistas. Hay de toda clase en esta tierra. Y esto no es para uno polemizar con nadie, sino que al contrario es para que profundicen.
Porque el Señor nos ha dejado a nosotros las Escrituras para que nosotros lleguemos y profundicemos en ellas, ¿no? Amén, amén. Entonces, yo les digo algo. Aquí que dicen que muchos dicen que Jesús es Dios. Yo aquí, a título no ofendiendo a ninguno, porque yo también anteriormente era uno de ellos. Amén. ¿Sí? Pero el Eterno me ha revelado a mí su nombre, su verdadero nombre. Amén. Y este nombre es para la salvación Amén. eterna Amén. de toda criatura que realmente quiera heredar la vida eterna. ¿Sí? No vayamos nosotros diciendo de que Jesús, porque Jesús es un escrito inglés. Amén. Y en el inglés a ese escrito, ¿cómo es la pronunciación? ¿Cómo es la fonética? Si no es Jesus. Amén. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Entonces, por la misma razón, uno debe de profundizar para uno llegar y hallar y tener las cosas claras. Amén. Porque el Señor nos dice en su palabra de que todas las naciones deben y debemos, todos debemos de pronunciar el nombre sobre todas las naciones. Amén. Ahorita bien, estas denominaciones, ¿será de que tienen la verdad absoluta? Les hago una pregunta a ustedes. ¿Será de que tienen la verdad absoluta ellos? No. 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 ¿Será de que nosotros tenemos la verdad absoluta? Amén. Bueno. Estamos nosotros tratando de escudriñar toda esta verdad que por la misma razón hoy ya sabemos de que el nombre es Yeshua y ese nombre, la fonética, debe de ser así mismo en todo el mundo, todas las naciones. Amén, amén. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener estas cosas muy claras. De que si nosotros o un locutor de fútbol, que algunos locutores se están corrigiendo, mire, y no son creyentes, no son cristianos, no son católicos, no son evangélicos, ¿sí? Y se están tratando ellos de corregir para pronunciar y decir las cosas como son. ¿Será de que un locutor va a decir cuadrado, allá en chino, ¿cómo le dicen a cuadrado? No, ese nombre debe ser respetado aquí y en todo el mundo. Juan Guillermo. ¿Sí? Juan Guillermo Cuadrado. Se dice de esa manera. Amén, amén. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué razón nombran a Juan Guillermo Cuadrado en Italia? ¿Por qué razón nombra a Juan Guillermo Cuadrado en el inglés? ¿Por qué razón nombra con nombre propio? Amén, amén. ¿Sí me hago entender? Que haya muchos errores aquí en la tierra, sí, queridos hermanos. Hay demasiados errores, tanto como los tienen ustedes como los tenemos nosotros, pero nosotros nos estamos tratando de limpiar de toda esa inmundicia. Amén, amén. Porque esa inmundicia no sube al reino de los cielos. Uno tiene que subir al reino de los cielos con ojos espirituales abiertos. Amén, amén. Sí, Señor. Porque si suben con ojos cerrados, no llegan ni aquí. Amén. No llegan ni aquí, vean. ¿Sí? No pasan. Ay, porque ¿quién va a pasar hasta allá si el Señor no le ha autorizado? Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos tener ese tipo de cosas claras para que nosotros realmente lleguemos y atendamos las cosas que el Maestro nos está enseñando. El nombre es Yeshua. Amén. Amén. Gloria le doy a Él. Siguiendo con este tema. ¿Qué sucede cuando ellos dicen que la Biblia está adulterada? ¿Qué sucede cuando ellos dicen que la Biblia está adulterada? Pero ahorita dicen aún los trinitarios, dicen aún los dualistas, dicen aún los testigos de Jehová, o Jehová como dicen acá en Buenaventura o acá en Colombia, pero es Jehová. ¿Sí me hago entender? Entonces dicen muchas cosas, pero nosotros
nosotros debemos de decir lo siguiente. Dicen mucho que predican lo que la Biblia enseña. Sí, señor. Ahí yo quiero entrar un punto a favor. Por eso. A favor de lo que el Eterno está predicando en esta hora. Gloria le doy al que vive. Alabanza a Yeshua. Si predican lo que la Biblia enseña, la Biblia, y les hago una preguntita ahí a todos, ¿la Biblia está adulterada, sí o no? Sí. Si está adulterada, entonces ¿por qué predican lo que la Biblia enseña? Predicando error. ¿Sí me hago entender? Están predicando unas malas traducciones, unos errores, Amén, amén. que no le echo la culpa yo a nadie, sino que el Eterno lo ha permitido de esa manera para que nosotros obtengamos estas cosas, no fácil, sino que uno se meta a escudriñar, porque si usted no escudriña, va a comer lo que la gente quiera que usted le dé. Le pueden dar hasta podrido, y podridos se están comiendo. Sí, señor, así es. Y yo estoy predicando esto que yo antes le había dicho a una hermana: no, mi hermana, usted predica hoy. Yo no quería tocar este tema, pero el Señor hoy, ahí sentado yo estaba, cuando el Señor me dice a mí: predica esta palabra, porque esta palabra va a ser escuchada, ¿sí? Va a ser escuchada por muchas naciones. Amén, amén. Sí, señor. Y entonces, si va a ser escuchada por muchas naciones, mi deber es predicar de esta verdad que el Eterno realmente nos está dando. Así es. Sí, señor. Así sea de que se oponga el mundo. Amén. Pero el Eterno, Él sabe por qué razón dice que predique esta palabra. Porque yo y el Eterno ya lo sabe claramente. Porque el Eterno se da cuenta cuántas personas hoy mirándonos por redes están tomando de esta palabra. Y cuántas personas en estos precisos momentos no están profundizando, no están escudriñando. Amén, amén. Y se están dando cuenta de la plena y absoluta verdad que estamos predicando hoy aquí. Amén. En Buenaventura, Colombia, queridos hermanos. Amén, amén. Entonces, cada uno de nosotros debe estar muy claro en las cosas que el Eterno realmente nos está enseñando. Amén. Porque si a usted el Eterno le está enseñando muchas cosas en su casa y usted se está atragantando con todo eso, mi hermano, mi hermana, o vecino o vecina, déjeme decirle que el Eterno un día le preguntará: ¿qué hiciste tú? Sí, señor. ¿Qué hiciste tú con lo que yo te he enseñado? Amén. ¿Qué hiciste tú con lo que tú estás oyendo? ¿Qué hiciste tú con las cosas que estás aprendiendo? ¿Será de que tú estás expandiendo esto? Amén. ¿Sí me hago entender? Nosotros por la misma razón debemos de expandir toda esta palabra. Y yo lo único que sí sé decir, así como obviamente nosotros aquí repetimos esto más de una vez, pero es la gran verdad. Y el Eterno es el único que nos sostiene. El Eterno es el único que hace las cosas perfectas. El Eterno aquí en esta doctrina, en esta iglesia, en este templo, no permite que nosotros vamos a abusar de los feligreses. No permite que nosotros vamos a abusar de los hermanos. No permite de que yo, una comparación como pastor, vaya a llegar a hacer muchas cosas con lo que ustedes dan. No, queridos hermanos y amigos. Amén, sí, señor. Porque es que el Eterno está en mi vida. Aleluya. Y a mí también me toca meterme la mano al bolsillo. Amén. Me toca trabajar, sudar, Amén. para yo ganarme el pan, para aportar aquí. Amén, amén. ¿Sí? señor. No es de que yo espero nada más. Aporten ustedes, queridos feligreses o queridos hermanos. No es así. Amén, amén. Porque el eterno y sabio Yeshua, Él es el único que está haciendo las cosas imperfectas. Amén, sí, Amén. señor. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. Porque hay una palabra que el Señor nos dice, que uno debe de ser ¿qué? ¿Qué debe ser uno? Hermana Kelly, ¿qué debe ser uno aquí en esta tierra? Uno debe ser bendición. Amén, amén. Y si usted es bendición, ¿qué va a hacer con esa bendición que es usted? Va a bendecir a muchas otras personas, querido hermano y querida amiga. Repartir. Tenemos que repartir de todo lo que el Eterno nos da. Sí, señor.
Tenemos que repartir aún de nuestra comida que nosotros tengamos. Y si hay un familiar, un forastero, pidiendo y realmente necesita, ¿por qué razón nosotros no le vamos a dar? Amén, sí, Señor, así es. Esas son las cosas, querido hermano. Y el Eterno ahí nos da muchas bendiciones más, querido hermano y amigo. ¿Y será cierto que en Jesús hay salvación? ¿Será cierto que en Jesús hay salvación, queridos hermanos y amigos? Yo aquí estoy predicando de algo y ese algo yo sé que toca fibras. Pero queridos hermanos y amigos, pastores, les digo esto con el corazón en la mano. Porque el Eterno lo sabe que yo no quería, pero esto se debe de predicar, queridos hermanos y amigos. ¿Será de que en Jesús hay salvación? Si Él nos ha dejado un nombre para todas las naciones, que nosotros hemos entrado es por ahí. No por un título, no por un apodo, no por un escrito, sino por verdaderamente la fonética del nombre de Él, que esa fonética es Yeshua. Amén, amén. Que significa salvación. No podemos nosotros llegar a criticar, no, que la transliteración supuestamente dejó el nombre de Jesús. Eso es una mentira del enemigo. Amén, sí, Señor. Una mentira del enemigo, queridos hermanos y amigos. Si ustedes desean, los pastores, si desean todo ese tipo de pastores, que escudriñen y se den cuenta por dónde están llevando a la iglesia. Se den cuenta. Hay muchos, y lo digo hoy aquí, que no conozco, pero hay muchos dentro de sus congregaciones que esas personas también están teniendo revelación en estos momentos y antes. Amén, amén. Sí, Señora. ¿Y qué sucede con ese tipo de personas? Ese tipo de personas están teniendo esa revelación tan grande que yo un día también tuve esa revelación. Amén. Y no están aplicando. No están aplicando. Porque si ellos dicen otro tipo de nombre, los pueden sacar. Mis hermanos y amigos, el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque es que el Señor Todopoderoso está con usted y está conmigo. Uno debe hacer caso es a la voz de Él. De Él. Si usted está haciendo caso a la voz de Él, ¿sí o no, querido hermano o querida amiga? Si no escudriñamos, no hallaremos esta salvación tan grande. Si nosotros no escudriñamos, no hallaremos esta salvación tan grande. Amén. Eso es algo muy como infinito que usted puede mirar, que no puede haber. ¿Sí me va a entender? Si usted no escudriña, si no tiene el Eterno, nunca va a heredar la vida eterna. Claro, porque está viendo solamente. ¿Sí? Porque lo tangible. nosotros obviamente aquí, o sea, aquí en la tierra hay muchas personas, la gran mayoría de las personas miran lo tangible. Sí, Señor. Y el Señor nos dice que uno debe de andar es por la fe. Amén. Nosotros, por la misma razón, hoy, estamos trascendiendo, queridos hermanos. Amén, amén. ¿Por qué? Nosotros tenemos el nombre de Yeshua y nosotros sabemos de que Yeshua es el mismo eterno. Amén, sí, Señor. ¿Sí? Por esa misma razón nosotros estamos trascendiendo. Hay otras denominaciones de que no lo tienen de esa manera. Hay otras denominaciones que pueden tener el nombre de Jesús, pero tienen que corregir esa parte. Y tienen que corregir en su doctrina de que Él fue el que murió. Sí, Señor. Él fue el que murió y no que bajó, que el espíritu que murió en la carne y el espíritu fue que bajó allá. No me venga a decir esas cosas, porque el Señor vino, fue parecido a usted y a mí, querido hermano. Sí, Señor. Con carne y hueso. Amén. Gloria le doy a Él. Gloria le doy al que vive. Alabanzas a Yeshua.
Y será de que toda rodilla, las que están en los cielos y las que están en la tierra, debajo de la tierra también, confesará que Jesús es el Señor. ¿Será de que toda rodilla confesará de que Jesús es el Señor el día? Ese día que viene. ¿Será? No, queridos hermanos y querida amiga. Porque obviamente toda lengua confesará de que Yeshua es el Señor. Yeshua es el Todopoderoso. Y aún, vea, póngale cuidado una cosa que le digo, aún puede ser los israelitas, pueden ser los israelitas que ya están ciegos desde el antiguo pacto. Están ciegos. Y ellos tienen el nombre sí, pero no lo tienen como el Creador. No lo tienen como el Creador. Y ahorita yo hablando de ciertas cosas, voy a llegar a entrar a algo muy importante. ¿Será que Jesús es el Señor? ¿O qué hay ahí? ¿O qué hay ahí en la Biblia, queridos hermanos? ¿Sí? ¿Qué hay ahí en la Biblia? ¿O será eso añadidura? ¿O será levadura farisea? ¿O qué será? Voy a dejárselas ahí para que ustedes también escudriñen. Claro. Y yo sé que ustedes van a escudriñar. Algunos, otros van a seguir ahí viviendo de su salario. Amén. Y qué pena yo hablar las cosas de esa manera, pero de esta manera me toca. Así sea de que automáticamente me esté tirando mucho más enemigos. Pero yo sé que el Creador me tiene a mí abrazado. Amén. Gloria le doy al que vive. Gloria le doy al que vive. Y así como Él me tiene abrazado, yo quisiera de que todo ese tipo de personas que a mí me están tirando piedra, que ese tipo de personas también lleguen a este conocimiento. Amén, amén. Lleguen a este conocimiento de la vida y la verdad. Amén. Amén. Gloria le doy al Eterno. ¿Por qué dicen que en el nombre de Jesús es la única puerta para entrar al reino de los cielos? ¿Por qué dicen que en el nombre de Jesús es la única puerta para entrar al reino de los cielos? ¿Por qué, hermana Kelly? Porque inicialmente decía que la única puerta es Yeshua. Amén. Gloria le doy a Él. Y en la adulteración. Vea, el Eterno aquí simbólicamente ha hecho una puerta. Una puerta. No ha hecho 2 puertas, ni 3 puertas, ni 4 puertas, ni 5 puertas para uno heredar el reino de los cielos. ¿Sí me hago entender? El Señor ha hecho una puerta. Y esa puerta se llama y tiene nombre propio. Yeshua. Porque Él es el único que hace las cosas y las hace perfectas. Yeshua es la única puerta para uno llegar y heredar esta vida eterna. Amén, amén. Que estén buscando cualquier cantidad de personas, sea en el sitio, sea en la ciudad, sea en el país que esté, sea que hable inglés, sea que hable francés, sea que hable arameo, sea lo que hable, pero esas personas deben entrar por Yeshua. Amén. Gloria le doy al que vive. Amén, amén. Amados hermanos, por el amor del Eterno, predico lo que el Espíritu me dice a mí que predique. Amén. Lo que el Espíritu tiene nombre. Amén. Y el Espíritu se llama Yeshua, queridos hermanos. Amén. Y queridas amigas. Ese es el nombre del Espíritu. Yo predico lo que el Espíritu me dice que predique. Me ha revelado. Me desplacé a la historia. Y por eso yo estoy hablando con base. Con base, querido hermano y amigo. ¿Sí? Ahorita yo voy a entrar a una partecita que el Eterno de ahí también nos saca para uno llegar y aprender de quién es Yeshua el que estaba ahí. ¿Quién es Yeshua el que estaba ahí? Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado
en hebreo Betesda, ¿sí? El cual tiene 5 pórticos, ¿sí? Ahí, en ese estanque, querido amigo y hermano, había un hombre que ese hombre no se podía ni mover. El estanque es como unas aguas que el ángel del Eterno, un ángel venía ahí y esa agua se movía de esa manera, y por la misma razón había ese milagro, que las personas que entraban primero ahí eran sanas, ¿sí? No era que una comparación que el mismo Eterno era el que estaba ahí, el mismo Eterno, él mandaba también ángeles, porque el Eterno hacía las cosas de una manera perfecta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿sí? Estaba enfermo. El Señor le respondió, porque el Señor le preguntó a él también algo, ¿no? Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba 38 años de tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Le dice el maestro Yeshua a él, ¿sí? Y ese hombre le responde lo siguiente, o el Señor dice lo siguiente ahí, voy a leerles. El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo, ¿sí? Desciende antes que yo. Yeshua le dijo, ¿qué le dijo Yeshua a él? Levántate, toma tu lecho y anda. Mire lo que hizo. No llegó al estanque, estaba afuera, y Yeshua le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico llegó y tomó su lecho. Al instante, aquel varón fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Escuchen claramente, y era día de reposo, aunque no voy a entrar a ese tema, porque estoy predicando de otra cosa, ¿sí? Día de reposo, no era día de reposo, era día de reposo, y mire lo que pasa. Entonces los judíos, mire, ahí ya entran los judíos, Yehudim, todo eso, ¿sí? Entran ahí. ¿Y qué sucede con esto? Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado este día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el paralítico, que obviamente le están diciendo los judíos, no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Él mismo. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Amén. ¿Sí? Amén. Se había apartado de la gente que está en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no peques más. Una cosa es ser sano, pero otra cosa es, mire lo que está diciendo Yeshua: no peques más, ¿sí? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén, amén. Peor de ser ahí parapléjico, una comparación, de ser parapléjico, ¿sí? Y le dice: no, porque te puede venir una cosa peor. O sea, el Eterno está claro aquí.
le está hablando a ustedes y me está hablando a mí. Amén. ¿Sí? Amén. Sí, Si Señor. nosotros obviamente no tenemos nada en el momento, pero estamos siguiendo al maestro, ya tenemos esta revelación tan grande. Ojo, si nosotros obviamente queremos descarriarnos, nos viene algo peor. Sí, Señor. Amén, amén. Y ese algo peor puede ser de que puede ser cortado Sí, Señor. a entrada al reino de los cielos. Pues claro. ¿Sí me hago entender? En el momento del pecado, pum, y hay que... Ay, Ajá. no hay momento para una arrepentirse. El varón se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que había sanado. Le dijo él a los judíos, escuchen claramente, a los Yehudim, ¿sí? Que aquí a la letra nos dice judíos, pero sabemos usted y sé yo de que no es la palabra judío Amén. como nosotros acá pronunciamos, Amén. ¿sí? Sino que Yehudim. Amén. Amén. Gloria le doy al que vive. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle. Sí, Señor. Perseguían y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mire, escuche. Con... Procuraba hacerle y querían matarle porque él hacía eso el día de reposo. Amén. Vea, Señor. este es otro tema. Pero Él es el Todopoderoso que se está mostrando aquí. Amén. ¿Sí me hago entender? Se le está mostrando ante los judíos. No entendía Amén. que él estaba haciendo el reposo. Amén, esas son las cosas. Él es el reposo. Él es el reposo. ¿Sí? Entonces, por la misma razón, nosotros hemos de comprender estas escrituras de la manera perfecta que el Eterno obviamente nos está enseñando. Amén. Sí, Señor. ¿Ah? Y nos dice Él en su palabra, escudriñad, no nos dice en la Biblia. ¿Qué nos dice? Las escrituras. Escudriñad las escrituras. Los escritos. Amén, los escritos antiguos. Amén, amén, amén. Entonces todo ese tipo de cosas nosotros nos lleva a llegar uno a tener esa creencia mucho más potente, mucho más sólida en aquel que ha venido aquí a esta tierra, nos ha dado su vida y ha resucitado. Y hoy en día está en espíritu, está en su vida y está en mi vida y está en su vida, querido hermano, y está en la vida de muchas personas que realmente lo acepten a Él. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua, procuraban matarle. Y Yeshua le respondió. Bueno, hablando acá otra cosa, le digo algo. Yeshua le respondió, ¿por qué esto los judíos? Bueno, ¿por qué esto los judíos aún más procuraban matarle? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. ¿Sí me va a entender? Esto aquí, yo lo único que sé es de que el maestro Yeshua no les dijo de que mi padre, él no les ha dicho eso. Esto aquí ha sido añadidura, ha sido levadura de pronto, aún hasta farisea pudo haber sido esto aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces, acá, entrando al tema, la Biblia, los que predican lo que la Biblia enseña, ¿sí? Entonces, la Biblia está adulterada, queridos hermanos. Ahí sí reposa cosas del Eterno, pero hay muchas cosas ya que están quitadas, están quebrantadas de ahí. Amén. Usted tiene que tratar de buscarla, eso en la historia. Amén. Búsquela en la historia, búsquela en todo eso. Búsquela en todo ese tipo de cosas, porque todas estas cosas nos ayudan a nosotros para bien. Amén. ¿Sí? Amén, amén. Todas estas cosas nos ayudan para bien. Entonces, si nosotros estamos realmente en lo que estamos, yo sé que el Eterno a cada uno de ustedes, a mí me va a revelar. Amén. ¿Sí me hago entender? Y nos seguirá revelando, porque es que el Eterno ya está sacando todo esto, está diciendo su nombre a todo el mundo. Está hablando Él de su nombre a todo el mundo. Está diciendo de que Él mismo fue el que murió.
Y puede ser de que nosotros acá lo tengamos a Él, pero ya como el pueblo de Israel está ciego, entonces por la misma razón, ellos todavía siguen con su levadura farisea. Creen de que vino un hijo de David, creen de que vino un hijo de Dios. Esas son las cosas que ellos creen. Pero bueno, nosotros debemos respetar todas esas cosas, todas esas creencias que tengan ustedes, tengan otros, tengo yo, debemos respetar. Pero aún en la palabra del Eterno. Y ellos siguen ciegos. Sí, Señor. Siguen ciegos. Sí, Señor. Y el Eterno hoy, a usted y a mí, nosotros sí somos bienaventurados, queridos hermanos y querida amiga. Amén, amén. Porque el Eterno, Él está en su vida y está en mi vida y nos sigue revelando. Somos bienaventurados porque nosotros nos ha abierto el conocimiento. Amén. Sí, Para que nosotros realmente estemos en el verdadero. así es. Esto ha sido la palabra del Eterno hoy. Amén, amén. Para con cada uno de nosotros, queridos hermanos. Espero que esta palabra, yo sé que ha sido dura. Sí, Señor. Ha sido dura esta palabra, pero bueno, ha sido de conocimiento, ha sido de crecimiento para todo aquel que quiera. Todo aquel que quiera crecer, todo aquel que quiera seguir, todo aquel que quiera perseverar en Él, ese tipo de personas vamos a heredar la vida eterna. Amén. Esta palabra ha sido para toda la criatura, todo el mundo, pero ya todo el mundo no la va a recibir. Sí, Señor. Si me hago entender, todo el mundo no la recibe. Muy poquito. Serán pocos, porque nos dice en su palabra, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Bueno, queridos hermanos y amigos, shalom, shalom para cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria le doy al Eterno. Amén, amén. Alabanzas el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Maravillosa y poderosa palabra hemos escuchado hoy una vez más. Amén. Es verdad que cuando nosotros empezamos a escuchar palabra del Señor y cuando empezamos a leer las Escrituras, también nos dejamos llevar por lo que está escrito, por lo que está plasmado, por lo que ya habían traducido, transliterado. Amén. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo Yeshua en nuestras vidas, Él nos hace trascender cada día. Nos va revelando, nos va mostrando y nos va llevando a escalar peldaño más arriba. Amén. Así que hoy damos gracias al Eterno, porque como también pasamos por aquellas denominaciones y escalamos esos peldaños, hoy estamos aquí en un peldaño más arriba, aleluya, que es el verdadero y poderoso nombre de Yeshua. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, para que sea el Señor dando el fruto que tiene que dar en cada oyente y en cada amigo que ha escuchado, en cada hermano. Amén. Porque sabemos que el Señor Yeshua tiene a sus escogidos. Amén. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, porque sabemos que esos escogidos un día van a escuchar y el Señor les revelará. Amén. Así que oremos todos. Eterno y soberano Rey de gloria, maravilloso Padre Salvador, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Gracias te damos, Señor, por permitirnos conocer tu verdadero nombre.